¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lilian, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Bienvenida a este espacio de Cuñatech. Queremos darte la bienvenida y sobre todo que nos hiciste un espacio en tu agenda. Te seguimos en las redes y vemos que estás a full con un montón de actividades muy interesantes, sobre todo teniendo en cuenta la denominación de este espacio, de esta actividad que vamos a realizar ahora. Eh, Se da como mujeres en inteligencia artificial y STEAM, transformando el futuro, dice, mientras vos nos contás el desafío de lo que implica eso. Sí, y bueno, todos los contenidos justamente nosotros también enfocamos en lo que es STEAM, inteligencia artificial, que se está haciendo. Si bien yo soy la que estoy difundiendo, lo que se hizo es mostrar un poco ese espacio, cómo estamos avanzando en el país. Yo creo que ahí me siento muy satisfecha, Sara. O sea, si bien estoy cumpliendo 4 años en Educanal, 4 años haciendo esto de difundir todo lo que se está haciendo, iniciativas público, privado, más privado que público. No hay muchas iniciativas en el sector público, pero sí hay bastante iniciativa en el sector privado y de repente en esos espacios ellos encuentran esa, de contar lo que están haciendo, porque eso, el testimonio construye, el testimonio desafía, si ellos pueden hacer, porque yo no lo puedo hacer. Y yo creo que lo que yo quiero que se sumen más, así, mujeres como yo, que digan, o sea, anímense, chicas, vengan, hay mucho que contar, hay muchas cosas que hacer. Yo estoy en Central, hay muchas mujeres muy cuñatech, ¿verdad? Que están ahí Sí. tierra adentro, que pueden decir que están en Encarnación, que están en Paraná, que pueden dar otros contextos, otras realidades y otras soluciones que estuvieron haciendo en todo este ámbito. Realmente para mí es un desafío, pero sí es cierto decirle, chicas, súmanse, porque hay mucho por contar, mucho por hacer y mucho por contar. Totalmente. Y eso es lo que buscamos nosotras en Cuñatech, ¿verdad? Espacios para poder hablar de lo que nos gusta, hablar de tecnología y sobre todo escuchar un poco a referencias, personas de referencia de nuestro país, ¿verdad? Lilian, por eso te invitamos a vos. En este espacio vamos a hablar de un poco de inteligencia artificial y sobre todo STEAM, ¿verdad? Que es un tema que vemos que desarrollas constantemente. Y para iniciar, una de las preguntas en relación a inteligencia artificial específicamente es cómo visualizas el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad en los próximos 10 años, ¿verdad? Y me adelanto un poco diciendo 10 años porque esto va día a día y nos vamos sorprendiendo de todo lo que va sucediendo, el impacto y el alcance sobre todo, pero queremos escucharte un poco en relación a este tema. Bueno, particularmente creo que la inteligencia artificial, así como toda esta educación digital, esta innovación que se da tanto en el modelo pedagógico, en el caso de inteligencia artificial en particular, si bien ya se tiene desde 1954, aproximadamente en los años 50 ya arrancaron con esto, investigaciones sobre esto, más aún en el caso nuestro en el área de tecnología y aplicaciones también, ¿verdad? Investigaciones que se dieron. Esto, el boom se democratizó. ¿Cómo se democratizó? Como siempre se democratiza todo, con la educación. Se abrió para la educación y esa es la manera en donde todos pueden acceder. Hoy, con Internet, pasó la misma cosa. Cuando se abre Internet y cuando Internet, porque Internet ya se utilizaba anteriormente en los sistemas de seguridad, en los sistemas de gobierno, no así en la educación. Cuando se democratiza, cuando se abre para la educación. Cuando se abre en las escuelas. Ahí es en donde democratizamos todo y yo creo que la inteligencia artificial, si nosotros a 10 años va a ser muy diferente si nosotros lo abrimos para la educación y lo intencionalizamos
para que nos ayude la herramienta, la inteligencia artificial, para aprender, para desarrollar ese pensamiento crítico, para basarnos en lo que es que me ayude a pensar, que el chico le ayude a pensar, que no sea como herramienta generativa. Todos conocen, y el Boon está Sí, haciendo como una herramienta generativa, que ahí más me ayuda para la eficiencia. Ya está demostrado, si bien no podemos decir, está demostrado con validaciones de 2, 3 años, no, ¿por qué? Porque hace 2, 3 años nomás que está, 2 años, que está esto entrando en las escuelas. Entonces obviamente tenemos políticas en los países de primer mundo en donde están cerrando el acceso porque dicen, no, esto es demasiado. ¿Por qué? Porque justamente lo aplicaron de una manera generativa, desde la eficiencia, sí. entre lograr más cosas. Y yo creo que va a ser muy diferente de cómo lo podemos compartir dos visiones dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos hoy, estando como política pública o no. Y ahí me voy a ir al ejemplo. Entiendo que la pregunta es para el contexto de Paraguay. Y Sí, así mismo. si me voy al ejemplo, me voy al ejemplo de nuestras políticas públicas que se dieron con el tema de tecnología. Cuando se dieron internet en la escuela y dotación en la escuela, allá por 2012, 2013, arranca el diseño de lo que es FEI, que son los fondos de excelencia, ¿verdad? En donde hay un componente TIC que le llamábamos el programa TIC, que arranca, que digamos una copia del modelo 1 a 1, después se modifica ese modelo 1 a 1 a el modelo del sistema de carrito que tengan conectadas las escuelas. Pero hoy te vas en esas 2.500 escuelas, Sara, y encontrás que no hay apropiación. Así es. Como cuando arrancamos también con las bibliotecas, con el tema de libros, y llevar en la dotación, todos los libros estaban apilonados. Hoy todas las computadoras están apilonadas. No hay apropiación, no hay adopción. Hay influencia en la parte de tecnología. Cerrábamos la posibilidad antes de la pandemia, el tema de los teléfonos, los celulares en las instituciones educativas no podían llevar. Hoy, por el tema de la pandemia, están, pero forzosamente no existe una normativa, cada colegio decide si continuar o no continuar. Y bueno, ahí estamos todavía, digamos, enredados en normativas como esa, y ahí particularmente en el marco de todo esto que volvía a Educanal, que volvimos con todo, porque nosotros estuvimos 6 meses repitiendo nomás nuestros programas anteriores, y hoy tenemos un formato diferente, lo estamos haciendo en vivo, ¿ok? Vamos a hacerlo ya en vivo, no van a ser programas grabadas. Entonces, eso me va a dar una... ¿Por qué? Porque como hay varias tecnologías, hoy no sé dónde estás específicamente vos, pero yo estoy en Fernando de la Mora, por ejemplo, y nos estamos comunicando y estamos... Entonces, la tecnología nos permite, ¿ok? Sí. De poder lanzarlo en línea y de primera mano poder tenerlo. Entonces, considerando eso, nosotros un formato que encontramos que tiene un enfoque STEAM, es una de las ofertas, es el EMA. El EMA es la educación media abierta. Y la educación media abierta tiene, por un lado, además de que estén multidisciplinariamente integrados, 4 disciplinas: matemática, ciencias básicas, ciencias sociales y comunicación. Eh, no están como, ahora voy a dar clases de matemática, ahora voy a dar clases, están totalmente integradas. Y vos sabés que es un currículum que el Ministerio de Educación ya lo tenía. Justo hablabas de apropiarnos y poder implementar lo que tenemos, ¿verdad? Y que eso pueda continuar. Ese currículum es del 2017. ¿Y cómo lo tenían? En libros. ¿Y qué es la oportunidad? La tecnología tiene que ser para ser usada.
La tecnología tiene que ser una innovación y tiene que estar al servicio de la educación. No la educación ser transformada por la tecnología, sino la tecnología adaptarse a la educación. Pero ahí hay que trabajar en pensar y repensar y recrear el modelo metodológico. Hoy no significa, yo no tengo un aprendizaje significativo por estar 3 horas mirando un contenido multimedia, por ejemplo. Fíjate vos, no sé, en el caso de ustedes que están trabajando en esto, Cuña Tech, seguramente, yo particularmente que estoy desde el 2020 con el tema de las redes y eso, Sí, yo hago video de 3 minutos y ya no me miran. Máximo 1 minuto y medio y ahí tengo que decir tirar todo. ¿Ok? así mismo es. La televisión, como televisión, hoy no, quien mira en el momento justo. Hoy la televisión, o sea, tiene que estar integrado. O sea, la tecnología es integración. Y si Sí, nosotros no aplicamos eso a todo, deja de ser un servicio. Entonces, hoy nosotros necesitamos integrar la ciencia, integrar las matemáticas, la ingeniería, artes inclusive. Yo particularmente me enfoco en el tema del skin. Hoy he visto sí, unos chicos uno de los chicos tenía 8 años, el otro tenía 9 años y el más grande tenía 12 años. 3 chicos mostrando un proyecto que hicieron con piezas de Lego, con ujú, un cerebro electrónico de una de las marcas que no hace falta decir, pero con un cerebro, con las piezas de Lego que normalmente los padres siempre compramos en algún momento Lego, ¿verdad? Entonces, con las piezas de Lego, ellos armaron como un garabato que lo hacían. Yo hace un año le entrevisté a estos mismos chicos que estaban y ellos que hicieron le agregaron la parte de programación. ¿Y qué es? Diseñan en papel, diseñan con un lápiz, con un pincel, a través de la programación, ujú. diferentes figuras geométricas. Entonces ellos están integrando la electrónica, la ingeniería y las matemáticas. Sí, Entonces, con algo sencillo. Entonces, hoy nosotros necesitamos ese modelo, no solamente pensar para la universidad. Hoy nosotros necesitamos iniciar, porque está comprobado científicamente que esto ya arranca desde el principio. ¿Y por qué sí, te digo esto con la IA? Porque si sí. nosotros, esto, ¿cómo lo aplicamos? Si nosotros no empezamos con eso, ahí vamos a tener un problema gravísimo. ¿Por qué? Cuando hay un estudio de percepción con toda América Latina, que puedo pasarte esos datos de estándares de inteligencia artificial, cómo abordar. Eh, México, fíjate, México y Uruguay están en mejor posición en toda Latinoamérica. Después está Chile y después creo que está Argentina y bueno, nosotros estamos en el último lugar. Paraguay está en el último lugar. Miriam, ahí un minuto, cuando decís estamos en el último, comparto contigo como profesional, ¿verdad? Estaba dando lectura al plan de tecnología nacional, ¿verdad? De la agenda digital, lo escrito, también lo referente a TIC, y después también contrastando con los informes de educación. Y entonces se encuentran algunos puntos que llaman la atención y también como que dice cómo lo logramos, cómo lo vamos a lograr a nivel país, ¿verdad? Ahora quería también mencionar eso, ¿no? Los informes a nivel nacional referente a tecnología y educación dan unos resultados eh, que puedo decir hasta que entristecen un poco, ¿verdad? Y ahora que vos estás hablando de la comparativa en relación a países que llevan la delantera en esto, como México, estás mencionando también a Uruguay. ¿Y qué pasa con nosotros, verdad? Dónde están ellos ahora y cuándo llegamos nosotros a eso, verdad?
Bueno, y ahí es el enganche, o sea, esto estamos hablando, son estándares de la inteligencia artificial que se Sí, da de América Latina y el Caribe. América Latina y Caribe que fue financiado por la CAF, estos estándares. Y bueno, ¿qué es lo que te dice? México está en mejor posición que Uruguay. Todos creemos que Uruguay es, pero Uruguay cuando empieza a o sea, México fue el primer país latinoamericano que implementó STEAM en su currículum nacional. Entonces, ahí ya se ve los frutos. Es a largo plazo, pero se ve los frutos. Hoy, con la innovación de la inteligencia artificial, dicen ellos están mejor preparados. Después está Uruguay, ¿ok? Después está, creo, bueno, nosotros estamos en el último. Toda América Latina estamos en el último, son 15 países. Ahí te puedo... Pero ¿cuál es la deficiencia mayor que nosotros tenemos? Desarrollo de talento humano. Y en el desarrollo, ahí vamos a lo que es Paraguay específicamente. En el desarrollo, todos nos jactamos que nosotros tenemos el bono demográfico, porque compárate con Uruguay. Con México somos medio parecidos, solamente que ellos en cantidad nos superan a 1,000, ¿verdad? A millones, ¿verdad? Nosotros somos un estado de México por ahí, ¿verdad? Entonces no podemos entrar comparativamente, pero si hablamos de porcentaje, sí. entonces nosotros podríamos llegar. Entonces cuando Uruguay dice, yo puedo ser el hub tecnológico de América Latina, y la verdad que ellos no tienen el bono demográfico, pero ya tienen estandarizado un currículum. Entonces ahí es en donde nosotros los paraguayos tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Hoy el presidente, hoy creo que nosotros estamos en el mejor momento, porque ¿A qué los te referís, Lilian? porque estamos en el mejor momento, porque por un lado tenemos una oportunidad tremenda para instalar política pública, porque el Ejecutivo dice, quiero esto, el Legislativo la apoya. El Legislativo dice, vamos a hacer esto, el Ejecutivo lo aprueba, porque están trabajando en colaboración. Se ve eso. Bueno, no voy a entrar desde el punto de vista político, pero voy a hablar desde el punto de vista de la oportunidad. Para mí eso no es una debilidad, es una fortaleza. Esa es Exacto. una fortaleza hoy. Es una fortaleza porque se puede cerrar un montón de cosas que llevaba su tiempo. Solamente que todavía no se está encontrando personas como Sara o como todo el equipo de Cuñatech que vayan a encontrar el canal con quien hablar y abrir, porque todavía estamos con ese temor, que es natural, porque nos íbamos, porque hace cuánto, ustedes, nosotros, nos vamos a estos espacios y después vos te vas diciendo y después no me escuchan, no implementan, no hacen. Entonces uno se frustra, Sara. Uno se frustra. Yo particularmente, yo lo único que les pido a ustedes que son más jóvenes y que están empezando este tema, bueno, no es que están empezando, sino que ya hace tiempo también lo están haciendo, no se cansen y sumar más gente con esta visión. El otro día estaba escuchando de un grupo también que está trabajando mucho en el tema de las mentorías. Creo que hay que crear estos espacios de mentoría, hay que buscar. Y por otro lado, el escenario ideal, nadie sacó con todo hace como 4 semanas el presidente de la República y dijo 1,250 o 40 millones, no recuerdo, pero 1,230, vamos a ponerle más bajo otra vez, mil Sí. doscientos treinta millones anuales y eso se percibe en este julio por 3 años. O sea, financiamiento vamos a tener, pero lleguemos, no esperemos tanto, que sea Cuñatech, que sea Academia STEAM PI, que sea Educanal, que sea, juntémonos todos, escribamos una visión. México, el nombre de Visión STEAM PI de uno de mis programas está inspirado en Sí. un modelo de documento tipo libro blanco que se escribió Visión STEM, no STEAM, Ah, Visión STEM México. Es un documento, vos podés buscar eso y te vas a dar cuenta que se juntaron organismos internacionales,
organismos nacionales y la industria. Porque, mira, Excelente, estratégico. estratégico. México es muy similar al nuestro porque está industrializado en el área automotriz y nosotros a eso está apuntando el gobierno, a la industrialización. Entonces nosotros podemos generar mano de obra. Cuando las industrias, el presidente sale y dice, queremos que vengan las industrias lo primero que preguntan es mano de obra y mano de obra calificada. Nosotros tenemos el bono demográfico, pero no está formado. Por eso yo digo, sin educación no hay transformación. Ahora vamos a lo básico, el fútbol. O sea, no podemos salir como estábamos. Y perdón, Sara, pero el tema del fútbol, ¿por qué yo me agarré primero para probar con el fútbol? Porque quiero el pensamiento cognitivo, ese desarrollo del pensamiento cognitivo. Fíjense los europeos cómo juegan el partido. No es correr todo de balde, es ser preciso. Y está demostrado, hay evidencia que el futbolista, me enfoco en esto, futbolista, que es bueno en matemáticas y en las ciencias básicas, es un futbolista muy asertivo. ¿Por qué? Porque calcula el viento, la caída libre, física, cómo calcula el tema de cómo tirar la pelota. No lo hace por suerte, lo hace meditando, viendo dónde va a tirar. Por eso se denominan las formativas. Y si vos estás trabajando en las formativas, los clubes están trabajando con las formativas, hoy necesitan trabajar en ese pensamiento crítico y eso lo van a hacer con la metodología STEAM. Así mismo. Y Lilian, estabas hablando de dos puntos centrales. Mencionaste lo que es educación y mencionaste lo que son las políticas públicas. Y pasando eso a instituciones, entonces estamos hablando del Ministerio de Educación, ¿es así? Y también estamos hablando del MITIC, ¿verdad? Que serían las dos instituciones claves para trabajar estos ejes, ¿verdad? Sí, fíjate, y ahí vamos a un modelo, podemos ver dos tipos de modelos. Uno centralizan todo lo que sea en el Ministerio de Tecnología y otro centraliza en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo trabajan esto? También nunca se vio, como hoy vemos, se sientan para un programa específico, el programa Sumar, por ejemplo, que tiene que ver con la droga y todo eso, están 3 o 4 ministerios juntos. Para el programa de esto de la construcción de las casas de Cheroga, Sí. están 3 o 4 ministerios que están trabajando juntos. Por lo menos la visión se ve que quieren trabajar juntos. Entonces, educación el tema de educación y tecnología para aplicar la política pública tiene que trabajar juntos. Lo que sí tenemos que entender que la madurez del Ministerio de Tecnología está muy por debajo en la madurez del Ministerio de Educación. Y ahí eso, ¿cómo se sopesaría? Con un modelo similar, por ejemplo, con un modelo similar al de Colombia. Colombia hizo un gran salto hace 5 años, creando, y Chile también, que son los, viste, yo te dije, está México, Y Uruguay, después está Chile y sí. después está Colombia. ¿Okay? Y después va Argentina. En el quinto lugar más o menos está Argentina. Sí. Y bueno, en ese contexto, ¿por qué? Porque se ve el capital humano, el capital, se ve todo el tema de la infraestructura también, que es muy importante, y ese es otro problema que nosotros tenemos, pero hoy en cuanto a la infraestructura, yo creo que el que está mejor es el Ministerio de Educación, entre todos, y también hay políticas públicas que tienen que ver con CONATEL, que es el ente rector del tema de Internet y todas esas cosas. Entonces, ahí hay que definir roles y hay que entender los roles
de cómo funciona el sistema. Lo mismo que el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional, pensando en nuestros colegas profesionales de la educación superior, hay que trabajar, hay que entender qué es lo que va a hacer CONES, qué es lo que va a hacer ANEAES, qué es lo que va a hacer el Ministerio de Educación y no superponerse todo entre ellos. Totalmente. Entonces, tienen que trabajar armónicamente. Uno es el ente rector, otro es el que ejecuta y otro es el que controla. Entonces, hay tres roles que se tienen que definir y no superponer y no querer hacer todo, porque todos son organismos del Estado. Entonces, en cuanto a educación, se tiene que definir y se tiene que reestructurar y se tiene que transformar. Acá está la gobernanza, el problema en educación, porque ahí tenemos roles superpuestos. Por otro lado, tenemos roles superpuestos en cuanto a tecnología, en donde está Copaco, está MITIC y está Conatel. Sí, También Lilian. Y te interrumpo un momento solamente para enfatizar el punto de trabajar en conjunto, de que estas instituciones trabajen en conjuntos. Me recuerda una de las investigaciones que estaba haciendo, donde estaba dando lectura a informes y los planes de educación que existen no concuerdan los años con las otras instituciones. El plan de educación tiene un plazo, el de tecnología tiene otro plazo, entonces los objetivos y las fechas de verificación de los procesos están completamente diferenciados, no están en concordancia. Entonces, ¿qué hacemos con esos planes que ya están establecidos? No digo ahora la Agenda 2030, ¿verdad? Porque es como que tienen un norte, pero los planes vigentes no están en concordancia, ¿verdad? Yo creo que ese es uno de los puntos. La Agenda 2030 internacional viene, Sí. se instala con el Plan de Desarrollo 2030. El Plan de Desarrollo 2030, digamos, es un lineamiento. Se tienen que establecer políticas públicas de lineamiento. ¿Por qué Uruguay está en uno de los primeros lugares? Porque ellos tienen su plan estratégico que se establece una periodicidad de cada 10 años, pero también ellos son parte del gobierno, pero los roles están bien definidos. O sea, el Ministerio de Educación de Uruguay se ocupa de la gestión educativa, ¿ok? El Ministerio de Educación. Por otro lado, ellos tienen el Ministerio de Tecnología, ¿ok? El Ministerio de Tecnología se ocupa de ser el ente rector. Ellos no sé si tienen Conatel o no tienen, pero ellos son como ente rector de la tecnología, de establecer políticas públicas. Entonces, por otro lado está Ceibal, que es el que ejecuta el plan de esto más el plan de esto en una estrategia de digitalización de las escuelas. Entonces, los programas de desarrollo. Uruguay empezó después de México en implementar STEAM, pero ellos son primeros en implementar tecnología. Pero fíjate que la diferencia en lo que es implementar inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es para todos. La inteligencia artificial está transformando modelos de trabajo, Sara. Entonces, no es que yo necesito todos tienen que ser informáticos para utilizar la inteligencia artificial. Entonces, lo que necesitamos justamente es trabajar en cómo apropiamos nosotros la tecnología, la innovación, empezando por Internet, empezando por tecnología en las escuelas. Hoy se tienen 2.500, te doy números precisos, 2.500 en todo el territorio nacional, 2.500 servidores que pueden trabajar internamente, sin Internet, en un ecosistema de conocimiento, en donde si nosotros aplicamos estos ecosistemas de conocimiento de los chicos y los docentes de esa
de esa comunidad, de ese entorno de aprendizaje con inteligencia artificial, instalando inteligencia artificial en los servidores, en donde todo el conocimiento queda. Serían unos espacios seguros de crear conocimiento dentro de estos 2.500, dentro de estas 2.500 instalaciones. Estas instalaciones están conectadas por Internet, pero están por fibra. Y nosotros sabemos, los que manejamos, que la fibra es la mejor conectividad, pero el peor en zonas rurales. Pasa un camión grande, cortó el cable y fuiste, porque nosotros el cable lo tenemos por aire. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El soporte, porque todas estas instalaciones, bueno, casi todas, se instalaron con Copaco. Entonces, hay una deficiencia en la parte de soporte. Pero hoy, no hace falta que todo el tiempo tengan internet, porque ya tienen ese ecosistema tecnológico. Tienen computadoras, tienen servidor, tienen redes y pueden trabajar en ese ecosistema tecnológico de manera segura, usando tecnología, teniendo inteligencia, aplicas la inteligencia artificial allí para el conocimiento y poder generar hub tecnológico dentro de las escuelas. Y esa es una manera que creo que podríamos apuntar. Si nosotros trabajamos de esa manera, tener un chat allí dentro de esa comunidad y se actualizan con cada cierto tiempo, tipo procesamiento en batch, en lotes, como antes se hacía, bueno, sí, lo mismo estaríamos haciendo en educación, utilizando, por ejemplo, internet satelital, o sea, utilizando de manera satelital el tema de las actualizaciones y tener también las actualizaciones en la base de datos central o en el data center del MEC, que puede también estar, hoy el data center del MEC es más, por eso te dije, es mucho más maduro. Mi TIC no tiene un data center. No tiene. MEC sí lo tiene. Entonces, hoy necesitamos entender qué se tiene acá y qué se tiene acá y cómo hacerlo. Y para mí, lo ideal sería hacer el modelo de Colombia, que tiene un viceministerio de tecnología, de ciencias y tecnología, dentro del Ministerio de Educación. Qué interesante. Qué interesante tomar las buenas prácticas de otros países y que se puedan implementar realmente aquí. Y Lilian, dentro del contexto que estamos hablando de mujeres en IA, STEAM y transformando el futuro, estábamos hablando recién de cuestiones macro a nivel país, estamos hablando de gobernanza, de educación, del Ministerio de Educación, en este caso también del MITIC, las estrategias y lo importante de la necesidad de esas políticas públicas que hagan que esto pueda correr, que esto pueda avanzar y funcionar como tiene que ser, ¿verdad? Pero también tenemos la otra parte de esto que estamos conversando, que es mirarnos a nosotras como mujeres, ¿verdad? Mirar un poco a las niñas y pasamos de esa visión macro que estábamos hablando recién, pasamos a una visión más micro. Le miramos ahora a las niñas, nos vemos a nosotras como mujeres trabajando en tecnología y dentro de ese contexto tenemos una pregunta que indica lo siguiente: ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las niñas en Paraguay para acceder a una educación STEAM o en STEAM? Bueno, la principal barrera para mí tiene que ver en nuestro país es la cultura. La cultura, porque nosotros estamos acostumbrados que los ingenieros son hombres, nos cuesta que las mujeres, o sea, lo primero que hacemos es que vayan a una escuela de danza, que vayan a una escuela de artes o que hagan no le llevamos a una escuela de robótica. Entonces, por eso es importante también implementar estas políticas públicas de tener el enfoque STEAM dentro de las escuelas, porque ahí el acceso es a todas y a todos. O sea, llegan a todos. Pero el problema principal es nuestra cultura. El papá dice, no, mi hija tiene que estudiar tal cosa. No vas a escuchar, o sea, muy pocas veces vas a escuchar
a mí mi esposo me dijo, che, vos no tenías que ser informática, vos tenías que ser mecánica. Yo entiendo más cosas de mecánica del auto que él, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas, son roles que de repente choca seguramente, no sé, digo. Particularmente yo no tuve oportunidad. Viviendo en el campo, aprendí a hacer cosas. Siempre me gustó hacer cosas, inventar cosas. Y mi papá, inventar cosas básicas, ¿verdad? Entonces, Sí. que me las ingeniaba de inventar cosas que realmente hoy me pongo a pensar y digo, bueno, evidentemente Dios tenía un propósito conmigo ya en aquel entonces que yo no entendía. A mí me, o sea, yo estuve en un colegio de monjas, Sara. En un colegio de monjas estuve y particularmente en el último año, sexto curso se llamaba antes, me Sí. quitaron del colegio de monjas. O sea, No te puedo creer. Esa parte me perdí, Lilia. en el 89, o sea, estaban los hombres, estaban en el seminario menor con los sacerdotes y los hermanos maristas, y yo estaba con las monjas. En el 89 viene el tema de la dictadura, que se le cambia a Stroessner y todas esas cosas. Y Sí. bueno, evidentemente los conceptos de liderazgo. A mí, literalmente, ella es una excelente alumna, le dijeron a mis padres, nosotros no tenemos ninguna cuestión con ella, pero ella es una líder. O sea, a mí me sacaron del colegio y no podemos sacarle del colegio, puede seguir viniendo, yo tenía que venir 15 kilómetros todos los días en moto. Yo manejaba la moto, por eso te digo, son cosas locas. 17 años Sí. yo venía en moto sin casco, o sea, esas cosas locas. Y 17 años tenía cuando eso, y yo venía en moto en el sexto curso porque me dijeron que yo era líder. Y así como yo, muchísimas mujeres, los espacios de liderazgo está como todavía no podemos darle a las mujeres. ¿Por qué? No sé, es cultura, es cultural, es lo único que Sí, puedo. y lo que estás mencionando me lleva a pensar en uno de los informes que estaba leyendo también en relación a los porcentajes, en el Atlas de Género, que siempre miro los porcentajes, ¿verdad? Y veo en el área rural qué sucede con el acceso a la educación de las niñas. Hay uno de los ítems que menciona justamente el tema del embarazo adolescente. También en un detalle de un informe se menciona que, permiso, acá justamente, me están mencionando el tiempo. Sí. Sí, sí, estamos, estamos súper bien en relación a lo planificado. Bueno, lo que quería mencionar es estos informes y como hablamos de las barreras, eh, se ve mucho el embarazo adolescente, se ve barreras para el acceso a la educación en el área rural mayormente y había un detalle en uno de los informes donde mencionaba que así había en la familia una persona que necesitaba una atención personalizada por ser ya una persona mayor o cualquier otro motivo, ¿verdad? Que lo lleve a requerir una atención personalizada, eran las mujeres de la familia las que tenían como que la tarea de hacerlo. Entonces, hay un poquito más alejadas de poder desarrollarse profesionalmente en el sistema actual. No hablamos ni siquiera de la educación en STEAM. Entonces, cuando estás hablando de las barreras y todo lo que tuviste que también pasar en el proceso y la distancia que tenías, pero aún así lo lograste, ¿verdad? Entonces, ese tipo de menciones es importante en este ambiente porque de eso se trata para nosotras también. Es un desafío grande trabajar en tecnología en este tiempo, aún aquí en Paraguay. Y la oportunidad también, Sara, solamente para acotar en el tema del porcentaje, en el último censo, tenemos que estamos a par, sí, son un poco más los hombres, pero estamos 50 y 50. O sea, es muy poco, 47 y 53, creo que una cosa así. Pero estamos ahí, o 48 y 52, no recuerdo bien.
pero en el tema de que si estamos iguales, las oportunidades se tienen que dar igualitariamente. Entonces, vos hoy te vas en el sistema, vos dijiste los embarazos por terminar la educación, pero eso es el acceso a la educación. Pero una vez que vos sos profesional, también te cuesta el doble. O sea, un lugar de liderazgo te cuesta el doble y tiene que ver con la cultura. Todavía tenemos esa cultura, no porque la mujer, y encima se le aumentó la cantidad de meses que tenés, si vos ya sos profesional, vos hablaste en el tema del embarazo precoz, pero ¿qué pasa con las mujeres que están trabajando? Hay empresas en el sector privado que no quieren contratar mujeres porque tienen 4 meses por el tema del embarazo, o sea, después de tener el hijo, tiene 4 meses de permiso de maternidad y luego otra vez hay que darle un tiempo extra para el tema del amamantamiento. Entonces son estrategias que realmente y te exigen cuando, dependiendo de la cantidad de mujeres que tenés en tu empresa, tenés que tener también un espacio de lactancia, ¿entendés? Entonces, como que eso desanima, entonces dice, ay, no, mejor le traemos a los No, mejor contrato hombres. hombres, ¿verdad? Hay un montón, y tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la cultura, y eso también. Pero ahí, con el tema de educación y STEAM específicamente, un dato importante, Sara, no sé si tuviste acceso, en Paraguay, específicamente en el contexto de Universidad Nacional de Asunción, no sé otras universidades, pero yo había investigado sobre esto, la cantidad de ingresantes son más hombres. Significa que anda a estudiar arquitectura, anda a estudiar este tipo de carreras, ¿verdad? STEAM. Entonces, son más hombres, pero los que se quedan y terminan la carrera son las mujeres. Son Y mujeres. las Sí, ese mujeres, dato también llama mucho la atención. ¿y por qué? Porque esa es nuestra cultura. La mujer es perseverante. La mujer paraguaya es una mujer perseverante, es una mujer que cuando se pone un desafío no lo para hasta llegar. Ahora, entonces, ¿qué significa? ¿Por qué tenemos tan poco? Porque no hay oportunidad. O sea, no te vayas o ya te embarazaste o ya tenés novio y no vas a estudiar una carrera universitaria o te vas a casar o el novio luego no quiere que estudie, ¿verdad? Porque está también eso, estamos de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay la oportunidad. Entonces, hay que incentivar por lo menos por un tiempo, yo creo que por un tiempo de 5 años aproximadamente, hay que buscar algún tipo de incentivo para que las mujeres puedan dedicarse a esto. Y yo creo que el Totalmente. teletrabajo, la ley de teletrabajo puede ayudar bastante para las mujeres que están en sus casas y se puedan hacer programas basados en teletrabajo y nivel de incentivo para las mujeres que se puedan profesionalizar en el área de STEAM. Totalmente. Ese punto es muy importante, ¿verdad? Conocer un poco de la ley y además me lleva también a mencionar un informe de la UNESCO donde decía que el 70% de los empleos en el futuro estarían relacionados a STEAM. ¿Verdad? Yo me animo a decir que sería hasta un 80 o 90. ¿Y qué pasa con nosotras, verdad? Justo estabas mencionando vos, el papá o la mamá dicen, bueno, qué bueno que estudie danza, genial, desarrollarse en las artes, pero después también está estos informes que leemos, que el 80% de los empleos van a ser relacionados a STEAM. Entonces, ¿cómo nos insertamos ahí? O sea, hay muchas cuestiones que hay que abordar en este punto. Justo acá, como parte del equipo, está mencionando Adriana, la que nos acompaña aquí. Dice, hay que despertar la curiosidad de las niñas hacia la tecnología para ir avanzando y progresando y que forme parte de la cultura. Menciona un poco ella su Sí, opinión también aquí. bueno, particularmente yo les digo que yo hice varias pruebas y estoy hablando allá en el 2017. Me iba a unos comedores que se le denominan comedores Coeyú, en donde me iban a dar clases gratuitas. Clases gratuitas. Eso no existe en robótica.
clase y no tienen en la escuela. Por eso es que yo tanto insisto que dentro de las escuelas se tiene que insertar. Entonces, clases gratuitas en donde, porque tiene que ver con la cultura, donde yo tenía mayoría de niñas que iban a las clases gratuitas. Como es gratuita, no le cuestionaba. Pero cuando hay que pagar, le pago Ahí al nene que se vaya a hacer robótica o a hacer fútbol. Y a la nena, porque está pues intencionalizado en mi cultura. Yo, mamá, digo, tiene que ser bailarina, tiene que ser hasta modelo. Hasta le incentivan para ser modelo. sí. Y entienden lo que les digo. O sea, yo estoy de acuerdo que hay que, yo creo que ellas tienen ese deseo, pero ¿cómo vos haces? Particularmente yo conozco niñas, Luciana, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de una niña que tiene creo Sí, que 8 o 9 años. Luciana, yo la conozco hace muchísimo tiempo, ella ya programa, ganó varias cosas. Luciana es hija de un informático. El papá le lleva para ese lado. Entonces necesitamos justamente crear esos espacios gratuitos. Por eso tiene que ser una política de Estado. totalmente de acuerdo. Y Lilian, para ir cerrando, una última pregunta relacionada un poco a todo, una pregunta que engloba todo lo que estuvimos conversando a nivel macro y micro en lo que respecta a las mujeres en STEAM. Es tu opinión personal. Vos conocés mucho, Lilian, conocés mucho. Justo recién estabas mencionando que te fuiste a dar clases gratuitas en determinados espacios, ¿verdad? Eso nos acerca mucho a la realidad nacional. Y así también, por tu formación y trayectoria, trabajas mucho también con la gente del gobierno, conoces los sistemas, cómo funcionan y podemos decir qué falta, qué se podría hacer, ¿verdad? Entonces, como parte del cierre de este espacio de conversación en relación a este tema de tecnología, te pedimos tu opinión. ¿Qué nos recomendás a nosotras desde Cuñatech y como mujeres latinoamericanas en relación a tecnología, inteligencia artificial, con todas las barreras que vimos, ¿verdad? ¿Cuál es tu recomendación en relación a tu experiencia, por sobre todo porque leyendo tu trayectoria es muy motivante conocer todo lo que ya lograste y seguís haciendo? Bueno, lo que ya logré, no lo que ya recorrí, Sara. Yo creo que hay mucho todavía por recorrer. Mi recomendación es seguir recorriendo. Súmense más mujeres. Esta manera a mí me motiva a seguir haciendo. O sea, sí se sabe, sí se conoce. O sea, lo que yo pienso en este momento es, sí se sabe, sí se conoce. Hoy yo les conozco a ustedes. A mí me impresionó la calidad de las preguntas en toda su investigación que estaban haciendo. Y por supuesto, yo lo que les digo es, publiquen ese tipo de cosas, se tiene que hacer conocer. Por eso yo empecé con lo que eran los programas de televisión con este contenido. Y es la manera que podemos llegar. No se cansen, porque vos decís, lo que lograste, no, yo creo que ni así logré de lo que me gustaría. Yo insisto con el tema de que dentro del sistema educativo nacional. ¿Y qué me llevó a esto? Yo solamente considero un milagro de Dios que el EMA, porque el EVA también está, yo trabajé con el EVA cuando estaba en el MEC, yo no sabía que existía, o sea, sí sabía que existía el EMA, pero nunca estudié y escudriñé el contenido del EMA. Entonces, si nosotros podemos lograr que el EMA y el EVA, una modalidad abierta, interdisciplinaria, sea, que ya es dentro del currículo nacional, sea efectivo con un modelo abierto digital, yo creo que vamos a hacer el gran salto. Para mí, hoy en este tiempo que yo estuve investigando todo esto, creo que la clave de esto, a esto le agregas, a eso le vas a agregar inteligencia artificial y vas a maximizar. ¿Por qué? Porque los contenidos podemos generar con inteligencia artificial. El modelo pedagógico ya existe, el EMA. Sí.
ese es el formato para mí, hacer un modelo, un aceleramiento para que aquellos que están fuera del sistema, mujeres que están fuera del sistema, puedan terminar sus estudios secundarios y puedan hacer una educación dual a través de estudiar programación y puedan programar desde su casa, hacer un testing, ser un programador que pueda, una programadora que pueda seguir desarrollándose y lo más importante, tener una entrada sin salir de su casa y cuidando su casa a sus hijos. Entonces yo creo que puede ser una política muy interesante que tendríamos que implementar. Y para eso necesitamos MITIC, MEC, que conversen entre ellos y que vayan a una política. Y ustedes, más nosotros, todo lo que estamos haciendo esto, vernos Sí. no como una competencia, sino apoyarnos mutuamente de llevar un documento blanco, así como lo hizo México, en donde le podamos entregar. Y ojalá lleguemos a eso. Excelente, muy valioso todo lo que nos mencionaste, Lilian. Queremos seguir conversando contigo, sabes mucho, aclaras bastante el panorama a nosotros y a todos los que van a estar escuchando. Entonces, más que nada, agradecerte el tiempo y decirte que vamos a seguir trabajando juntas. Nos encanta la iniciativa que estás mencionando y queremos ser parte de eso porque va como lo que nosotros también tenemos establecido desde Cuñatec. Así que muchísimas gracias. Seguimos entonces en comunicación. Dale, muchísimas gracias a ustedes y por supuesto, esa lo tomó, está grabado, de que vamos Está a grabado. está grabado. Bueno, muchas gracias a todo el equipo que está detrás también con el tema de la grabación y más. Gracias por todo. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, chao.